por culpa de falta de atención por la EPS. Cuando empecé a trabajar como estudiante, yo no entendía este concepto de cómo la gente se podía morir por falta de atención. Yo decía, no, pero es que ahí está, y si es una urgencia vital, la tienen que atender, ¿cierto? Resulta que el primer paciente que falleció bajo mi responsabilidad, bajo mi sello, fue un paciente que me llegó a una entidad pública y estaba muy enfermo. Y ese paciente necesitaba una remisión a unidad de cuidados intensivos. Y como era de una EPS que la voy a mencionar porque ya no existe, que es Salud Cóndor, nosotros le decíamos Salud Gallinazo, calcule, porque le debía millones y millones y millones y millones a los hospitales, entonces no recibían ningún paciente de ese EPS. Uno decía, venga, recíbame por favor que ese paciente necesita una atención en un cuarto nivel, pero no nos lo atendían porque por la deuda tan grande que existía, no recibían el paciente. El caso es que el paciente falleció sin recibir la atención que necesitaba, precisamente porque el EPS dejó de pagar. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer? A mí me gusta poner el problema, pero poner la solución. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes como expertos ven para esta crisis en salud? Mire, desafortunadamente lo que puede hacer la comunidad es seguir sensibilizando y salir a presionar al gobierno, porque esto lo venimos haciendo desde hace mucho rato. Lo que pasa es que con este sistema pues no le funciona a la gran mayoría de colombianos, pero a una minoría sí, porque ahí tiene un negocio, Entonces aquí, digamos, como le dije, seguramente la pelea es con unos pesos pesados. Hemos propuesto varias cosas, mire, primero que la salud se comporte realmente como un derecho, que no depende de nuestra capacidad de pago, es una cosa muy triste. Hay unas personas que tienen que demostrar que son pobres. Sí, hay enfermos de primero, segundo y tercer nivel. Y que no pueden comprar un electrodoméstico porque suben el nivel del Sisbén y lo sacan de ahí. Sí. Hay otros que somos nosotros que tenemos que demostrar que estamos al día, que estamos en la base de datos, fuera de eso que la EPS tiene contrato con el hospital, que le está pagando, etcétera. O sea, dependen de muchas variables. Entonces tenemos un derecho mediado por la capacidad de pago. Y ni hablar de los vinculados, que en realidad son desvinculados. Los vinculados que dice Marcela son las personas que no son tan pobres, pero que tampoco tienen capacidad de pago para afiliarse a una EPS, están ahí como en el limbo. En el sándwich. Y entonces ahí es mucho menor las posibilidades que tienen de acceso a los servicios. A la salud. Mire, les voy a poner un paralelo para que entendamos un poquito y los televidentes que es un derecho humano fundamental. El principal derecho humano fundamental que tenemos es la vida, ¿cierto? Y por eso es que se organiza un Estado como el nuestro para garantizar la vida de las personas. Nosotros no tenemos que afiliarnos a nada para que nos garantice la vida. Ese es un derecho humano fundamental. Pero aquí tenemos otro que es la salud, pero resulta que aquí sí nos tenemos que afiliar a alguna cosa y media la capacidad de pago. Entonces eso no está comportando como un derecho humano fundamental. Y el mismo ejemplo lo podríamos ver con la justicia, por ejemplo con la libertad, que es otro derecho humano fundamental. La educación. Imaginémonos que la DIAN nos diga, usted como no ha pagado sus impuestos, entonces ya usted no le va a garantizar la vida, no le va a garantizar la libertad. No, pues sí, simplemente por el hecho de existir. El año pasado sonó mucho, el año pasado, antepasado sonó mucho el tema de la reforma de salud. Pues, marchas, movilizaciones, ¿qué no hubo? ¿Qué pasó con esto? Esa es la reforma que se necesita, la que se planteaba y que generó tanta polémica. Es que llevamos un pulso entre las dos vertientes de pensamiento que les planteo, la de los un negocio o un derecho. Incluso hay unas aproximaciones. El señor ministro el año pasado decía, no, es que hay que hacer compatible el negocio con el derecho. Ya llegamos pues como a las perversiones del tema. Entonces han habido muchas normas. Si ustedes recuerdan, por allá en el 2009 se declaró una emergencia social. Una emergencia social es un estado donde el presidente hace las veces de Congreso de la República. Entonces expide decretos como si fueran leyes, no tiene que ir a la leonera del Congreso. Entonces expidieron unos decretos con fuerza de ley donde se reducía las garantías de la población para los servicios, se reducía el famoso POS, se reducían los medicamentos, a los médicos los ponían a pagar de su propio bolsillo si recetaban cosas o si le glosaban, si recetaban cosas muy especializadas y muy costosas. Entonces todo el mundo salió a la calle. Salimos a la calle, se decía que a los pacientes se les iba a prestar recursos o a hipotecar la casa para poder pagar su atención. ¿Se acuerdan? Enfermedades y se demostraban que eran causados por ellos mismos, entonces les tocaba pagarlas todas, pues así les tocara... Eso fue finales del 2009, principios del 2010. Eso se cayó porque la Corte Constitucional dijo, esto es inconstitucional. Listo. Y de ahí vino otra ley, la ley 1438, que ya miraba hacia otra dirección. Vea, realmente aquí hay que trabajar con el concepto integral de la salud, que la salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, lo que decía Marcela de la definición, de la mejor definición. La salud es el mejor o el mayor nivel posible de bienestar biopsicosocial.
y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿cierto? Sin embargo, aquí tenemos solamente la última partidita, la ausencia de la enfermedad. Entonces tratamos a la persona cuando ya está enferma y no hacemos otras cosas. Mire, yo no sé si ustedes sabrán, hay un video en YouTube que les digo a los televidentes que lo miren, pongan Defensoría del Pueblo, Río Sucio Chocó. Y entonces ahí aparece en el río un niño defecando. A escasos 1 o 2 metros, una señora lavando unos platos. Y a escasos 1 metro, un niño bañándose. Como quien dice, todo en la misma. Todo en la misma agüita del río. Allá ha habido una mortalidad por enfermedad diarreica aguda porque no tienen agua potable. En ese video se ve cómo llega un niño al hospital, para acá era un hospital caído, y entonces ahí el niño se muere. ¿Por qué les cuento este tema? Porque mire, puede que tengamos un buen hospital, pero si sigue llegando el niño deshidratado, pues lo hidratamos, pero lo volvemos otra vez a tener en su ambiente, en un ambiente donde no tiene agua potable. Deshidratado otra vez y otra vez. El agua potable en este caso se llama un determinante social. Lo mismo para con la desnutrición en La Guajira. Los niños llegan desnutridos a los hospitales caídos de La Guajira. Puede que los recuperemos, pero vuelve a su entorno donde no tienen alimentos. La seguridad alimentaria también es un determinante que ayuda a la salud. Entonces tenemos que trabajar colaborativamente de manera integral todos los sectores del desarrollo para poder mejorar la salud y el bienestar de la población. Y no solamente enfocarnos en un sistema curativo. Porque un sistema curativo como el nuestro lo que hace es que atenta contra la dignidad humana. Porque hay que esperar que la persona sufra, que le duela para empezar a atender. Doctor, yo creo que quedamos aquí todas de plantón. Nos vamos a ir a marchar. Se no haga tan duro que se le va a salir la muchachita. Es que me apasiona. Pero no, en serio, cualquier persona tiene que decir, líbranos Dios de una enfermedad. En un país como el nuestro, en esta situación tan crítica de la salud, muchas gracias por acompañarnos y pues darnos luces, quedamos iniciados, mejor dicho, lo que tenemos que hacer es volver. Sí. El tema de la salud no puede ser de unos pocos, y no se pueden enriquecer pocos contra toda una población. Y nosotros como población también tenemos entender que salir que la salud es un derecho fundamental y como tal debemos luchar por él. Y que eso no es un problema del político, esto no es un problema de allí, del médico, esto no es un problema del EPS, esto es un problema de nosotros. Nosotros nos tenemos que empoderar, y así como hubo marchas políticas el fin de semana anterior, donde un político convocó a donde marchas, más de 4 votos salimos. Exactamente. No es necesario que un grupo político, porque es que esto no es de partidos políticos, esto es de Colombia. Esto es de todos. Así que de verdad cuestionarnos, mirar, porque tarde o temprano hoy es el vecino, pero mañana le puede tocar a usted. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. Seguiremos hablando más y antes de que me este tema, desde otros ángulos, obviamente. Antes de que me siga enojando, porque es que yo me enojo y me despeluco. No, es terrible.